Muy bien, acá estamos ya presentes, ahí arrancando con esta cuestión con el pastor Amílcar Matosian. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Estamos ya. ¿Todo bien? Bienvenido, Amílcar. Estamos esperando que se vaya sumando un poquito más de gente. ¿Cómo estás, pastor? Qué gusto que podamos estar juntos hoy, ¿eh? Bienvenido. Una bendición para mí estar conectado de manera digital con un Star Wartero a full. Se siente la fuerza de esta comunicación. Bueno, les contamos a los que nos están escuchando que tanto el pastor Amílcar Matosian como quien les habla somos fanáticos de Star Wars, así que de toda la vida, ¿no? Yo discipulé a mis hijos con eso. Creo que vos vas yo voy en camino, más o menos en el mismo. Hay que enfrentar los miedos. No queda otra. Bueno, fuiste papá hace poquito, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Sí, fui papá hace 5 meses. Por tercera, ¿no? Tercer hijo. Soy padre de Iván, 7 años, Berenice, 3 años, y Ámbar, de 5 meses. Tenemos a Iván el Terrible, Berenice Dinamita, y no sabemos Ámbar, estamos entre tsunami, ¿viste? Terremoto, bueno, ahí vamos. Bueno, qué bueno. Le contamos a la gente, bueno, estamos reunidos, como les decía, con el pastor Amílcar Matosian, un amigo, hombre que está dedicado a servir al Señor también, junto con su iglesia allí, una iglesia amiga, tierra de avivamiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un abrazo para todos los pastores, amigos un abrazo ahí. de esa congregación. Y bueno, has estado con nosotros en varios encuentros de matrimonios y también en varios congresos de matrimonio. En el último congreso especialmente nos matamos de risa. En el último sí. El último estaba muy jocoso. Estaba muy jocoso. Es un peligro eso. Pero bueno, no sé si es tan bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas y de eso se trata también. Y vos sabés, Amílcar, que hemos estado organizando en estos días una serie de temas que se llama, o le pusimos como nombre, Aprovechando bien el tiempo, extraído obviamente del texto de la palabra de Dios, donde dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y hicimos un primer capítulo donde hablamos sobre la ansiedad, cómo cambiar la ansiedad en la pandemia por un día real, un día de vida real. Y hoy estamos contigo en el capítulo 2, precisamente hablando de la comunicación conyugal y familiar en tiempos pandémicos. Un temazo súper importante y al mismo tiempo, bueno, tratando de entender el aumento. Yo sé que de esto sabes vos mucho más que yo, pero cómo ha aumentado tremendamente esta cuestión de el uso de pantalla, obviamente en pandemia y más en la vida conyugal, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que en algún sentido estaba pensando mientras hablabas que la pandemia, la cuarentena, decretó la muerte a la comunicación vía WhatsApp entre matrimonio. Totalmente, ¿no? Ya no la podés zafar ahí, tenés que hablar cara a cara. Ahí cara a cara. O sea, ahora, aún todo lo que traíamos de antes de la pandemia, ahora no podemos decir. Tal cual, ahora ya fue. Yo siempre tengo una frase que digo: si tu comunicación familiar es solo por WhatsApp, estás en el horno. Así que ahora imagínate, ¿no? Claro, ahora, claro. Ya no hay más WhatsApp. Cuando llego a casa hablamos. Se terminó. Tal cual, estás todo el tiempo. Por lo tanto, creo que es un gran ejercicio para todos en este sentido de regular nuestra forma en la cual yo posteé una frase antes que arranque la pandemia, o el día que arrancó la pandemia, el cual tuve un me gusta solo, porque claro, viste, fui a la yugular, que era dosificar el uso de pantallas. Por supuesto, yo me estaba anticipando
a todo lo que sabía que iba a venir, en el sentido de que nos trasladamos casi como un león está queriendo cazar un búfalo a las redes sociales. Explotaron literalmente. A mí me pasaba que yo tengo un nivel de posteo permanente, la planificación, tampoco es la gran cosa, y había momentos que no me podía conectar porque estaba saturado, internet saturado, WhatsApp saturado, que se cayó esto, que se cayó lo otro. ¿Por qué? Porque tuvimos como una necesidad imperiosa de meternos sí o sí en lo digital, y eso llegó al punto que yo digo de saturación, saturamos. Pero no solo las redes sociales, nos saturamos nosotros. Claro, es cierto, además de eso, fue verdad, la primera semana de la pandemia no funcionó Internet por horas y horas y horas. Pero volviendo un poco a este tema que es súper interesante, porque es cierto, claro, se nos acabó el WhatsApp entre los matrimonios, por lo menos por un tiempo, aparentemente, por un tiempo a lo mejor un poquito más largo de lo que pensábamos, pero frente a esta realidad, ¿no? O sea, porque aún en medio de los temas que tenemos que afrontar, tanto el esposo como la esposa, a lo mejor estas cuestiones que vinieron antes de la pandemia y que uno dice, bueno, lo dejamos para mañana, el lunes vemos cómo hacemos, hoy más que nunca un día vale un día, y aún en medio de los temas personales, ¿no? Uno vive y entiende y camina, y hemos charlado, y uno está charlando últimamente con muchos matrimonios donde se intensificó en la pandemia la ausencia estando presentes, ¿no? Tal cual. Por eso es súper importante encontrar espacios de intimidad en medio de la cuarentena. ¿Y cómo se, Creo que cómo se hace para encontrar un espacio de intimidad? organizarse. Ajá. Estas familias digamos, y lo hablo en términos de experiencia, no en términos de que yo soy un grosso y la tengo reatada, no, digamos. La primera semana de la cuarentena fue caos. La definición de caos era mi casa. Porque pensá, el colegio, el trabajo, las guardias de mi esposa, la iglesia, la demanda de los pastores, en mi caso, que algunos reclamándome, ¿viste? Como si yo fuera Alberto Fernández, ¿no? Es decir, pero digamos que en términos de la realidad, a mí me sirvió mucho trabajar el concepto de bloques. Bloques, o sea, este es el bloque para el colegio, este es el bloque para la comida, este es el bloque para el orden, este es el bloque para trabajar, este es el bloque para jugar, este es el bloque para estar mamá y papá solos y ustedes hacer algo. Ese bloques, bloques, bloques. Y por supuesto esto demanda organización y demanda mucho diálogo, porque por más que uno tenga los bloques armados, la dinámica va cambiando. El día a día, un chico se te enferma, aunque sea una angina, o tenés una urgencia en el laburo, o tenés que ir a pagar algo, pediste el turno para el banco y tenés que ir, y los cuidados para ir a comprar y volver, y que te bañás, y que esto sea. Entonces, de alguna manera, este sistema de bloques que tengo, en algún sentido tiene que estar atravesado por la realidad del día a día, o diría, cada mediodía uno tiene que resetear y reorganizarse, porque planificar a largo plazo en medio de una crisis es lo mismo que decir, estalló una bomba en la esquina, vino la Tercera Guerra Mundial y yo voy a ver dónde invierto mis dólares que quiero invertir en bonos, ¿viste? Es como Claro. decir, o sea, no es el momento, es decir, Tiene sentido, estalló la claro. bomba, es decir, pensemos en vivir y después vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, más allá de la planificación que uno pueda hacer, yo creo que aquí la clave es el día a día y respetar los horarios pre-cuarentena y reforzar eso. Es decir, no alargarle el día por alargarlo. Y la verdad, algo malo que hacemos los argentinos es vivir de noche. Es decir, yo creo que para mí en tiempos de cuarentena hay que dormirse más temprano, lo más temprano que uno pueda, porque Ajá. acostarse muy tarde implicaría levantarse tarde al otro día, o implicaría levantarse temprano de mal humor, y ya arrancás mal el día. Por más espiritual que sea, por más lo Sí, que claro, sea, arrancaste con el pie izquierdo, digamos. claro. Ahora, qué difícil que es, ¿no? De repente tratar de cambiar la cultura de la comunicación
con la conexión, ¿no? Porque, como decíamos antes, aún estando el matrimonio en el hogar, en cuarentena, compartiendo horas, claro, porque una cosa es vivir la vida con la agenda de cada uno y encontrarse en los días, en los momentos típicos del día, pero otra cosa es que en este tiempo se destruyó la agenda. O sea, qué difícil que es este tema de organizarse que vos decís, ¿no? Porque es muy fuerte la competencia, por lo menos lo que yo veo, la competencia entre estar conectados y estar comunicados. Yo lo veo como una continua competencia que a veces sin querer estamos viendo a ver quién gana primero, quién gana el campeonato. Hoy la conexión y la comunicación son dos rivales que a veces no parece, pero me parece que como que hay aspectos dañinos del tema que necesitamos resolver. Por eso me Sí. gustó mucho Yo, el yo tema. decía, yo decía tres cosas estoy observando en este tiempo. Una cosa es, un aspecto que hay que tener en cuenta es la cantidad de tiempo que yo deposito en la pantalla para trabajar, divertirme, entretenerme, conectarme con seres queridos, la cantidad. Por un lado, la cantidad. Por otro lado, es cómo me conecto con la pantalla, cómo interactúo con eso. Y lo tercero es lo que yo llamo la nutrición tecnológica. Se habla mucho en esta cuarentena de lo que nosotros estamos comiendo, si tenemos la posibilidad de comer, por supuesto, ¿no? Nutrición Surge todo tecnológica. esto, porque claro, es decir, no salgo a caminar o camino poco, si salgo a caminar para hacer un mandado es una vuelta y nada más. Entonces, y lo relaciono esto con el tema de la tecnología. No solo es el tiempo, si yo estoy 10 horas conectado, no solo es cómo yo me conecto, si estoy con auriculares apartado de la casa para conectarme conmigo mismo y con la pantalla, sino también lo que estoy consumiendo. Si yo estoy consumiendo contenido que es violento, que es pornográfico, que es agresivo, que es ocio, y todo es ocio, es decir, me estoy metiendo en mi cuerpo y estoy generando algo que va a tener repercusiones negativas. Y por supuesto que van a venir peleas, por supuesto que van a venir distanciamientos dentro de la casa, si yo no ajusto la cantidad de tiempo, lo que consumo y cómo lo consumo. ¿Y cómo se hace eso? Porque yo estoy pensando, o sea, eh, ¿cómo haces para ajustar, ¿no? ¿Cómo hace uno? Yo te entiendo perfectamente, ¿no? Estoy pensando incluso en los que nos están mirando y escuchando en este momento. ¿Cómo hacemos para ajustar eso? ¿Cómo yo, claro, porque a la hora de que yo agarro el celular, no estoy pensando en un tiempo para divertirme, en un tiempo para comunicarme con mis familiares, yo lo agarro y lo que venga, lo que Ah, bueno. viene, viene. ¿Qué Y ahí riesgo? viene lo anterior, Dani, hay que organizarse en bloques. Claro. Y por otro lado, poner límites. Mm. Hoy hablaba con una pareja y me decía, Milcar, estoy trabajando más que antes. Bueno, bienvenido. Bueno, yo hace 10 años que hago home office, por lo tanto ya estoy acostumbrado. Creo que de alguna manera uno tiene que aprender a poner límites. Límites Mm. a sus jefes, límites al trabajo, porque no es lo mismo trabajar en casa que trabajar en una oficina. ¿Qué es? Mm. Por decir, trabajar en Sí, sí, oficina, no sí, claro. sé la característica del trabajo de los que nos están escuchando, pero para poner un típico caso, alguien que trabaja de 8 a 5, listo, va, punto, marca, tac, y se fue, listo, se olvidó. Ahora está las 24 horas conectado, entonces es poner límites y Mm. ordenar tu día, de tal manera de decir, bueno, ahora me desconecto de mi trabajo, ahora me voy a conectar con mis hijos, ahora voy a ver una película con ellos, ahora voy a jugar a las cartas, ahora voy y ser creativos en esto. Mm. Yo durante el verano, por poner un ejemplo propio y personal, pero que me parece que Sí. ayuda a esto, para tratar de sacar a mi hijo de las pantallas y que no sea solo un no, le di una propuesta y le enseñé a jugar a la escoba de 15. ¿Por qué? Porque la escoba de 15 es con cartas, la escoba de Claro. 15 es sumar, Mm. la escoba de 15 requiere foco, y Mm. hoy estamos jugando a la escoba de 15, pasamos hora y media, 2 horas jugando a la escoba por día, y es algo extraordinario. Ahora, eso tiene un ciclo. Después Claro. jugaré a la batalla naval, después jugaré a decir, tenemos que ser creativos en esto y obligarnos.
¿Obligarnos a qué? A que ese minuto, esa hora, esa media hora, esos 15 minutos que tengo son de dedicación exclusiva para él. Y luego intercalo con otro hijo, intercalo con trabajo. Tengo que ubicar el concepto de, además de los bloques, el concepto de intercalar. ¿A qué me refiero con intercalar? Trabajo, hijos, ocio, comida, orden, trabajo, o sea, intercalar, el concepto de intercalar. Y si nuestros jefes o las personas con las cuales trabajamos no nos dejan tranquilo y nos presionan, tenemos que saber poner límites a nuestros jefes también y decirle, ¿para cuándo querés esto que necesitas? O sea, el nosotros poner límites claros. ¿Esto que me estás pidiendo es para ahora, es para dentro de una hora o te lo puedo dar mañana? Porque entonces yo también ahí puedo ajustar mi agenda en función no de lo que yo creo que el otro necesita, sino en función de la realidad de lo que mi jefe necesita para ese momento. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, está claro, está claro, está claro. Ahora, qué interesante esto que hablabas anteriormente de la nutrición tecnológica. A veces uno no lo tiene en cuenta y también pensando como hijos de Dios y pensando en la vida matrimonial, en la vida familiar, a veces uno elige qué comer. Normalmente cuando uno elige qué comer, no tan solo elige lo que le gusta comer, sino también cosas saludables, ¿no? Ahora, qué difícil y qué diferente es elegir nutrición tecnológica a la hora de optar por la comunicación, por ejemplo, en la vida conyugal, con la pantalla en la mano, con el celular en la mano, ¿no? O sea, ¿cómo podemos enseñarle a Amílcar, en otras palabras, esta tarde, a los matrimonios y a las familias que nos están viendo y escuchando en este momento a una verdadera nutrición tecnológica? Porque también hay muchos riesgos. Hay un montón de historias nuevas que están dando vuelta hoy para destruir la mente de nuestro matrimonio y de nuestros hijos en esta nueva etapa del mundo, ¿no? Sí, como todo en la vida, ¿no? Si yo como carne, comer carne en sí mismo no es negativo. El tema es cuánta carne, cuánta grasa tiene esa carne y la cantidad que consumo. Entonces, hay programas, hay aplicaciones, hay contenido, que no es malo en sí mismo ese contenido. Ver una serie o en pandemia ver 2, 3 series de 20 minutos no es un problema. Ahora, si me paso todo el día viendo series y desconozco la realidad de mis hijos o la realidad de mi matrimonio, ahí es un problema. Eso Ahora, lo segundo está en lo que consumo, más allá de la cantidad de tiempo que le pongo eso. Es decir, yo sé que, no sé, los caramelos son algo malo para los dientes. Por lo tanto, si como caramelos, voy a tener problemas en los dientes, por más que me lave los dientes y tenga la mejor pasta de dientes. Entonces hay contenido que yo tengo que evitar. Y el contenido que yo tengo que evitar, principalmente en esta pandemia, el dato que me daba Gabriel Bustos, que es un experto en tema de pornografía, es que aumentó el sitio número 1 en Latinoamérica, un 90% del consumo de pornografía en esta pandemia. Por lo tanto, creo que lo que hay que evitar es el tema de la pornografía. Es sumamente importante esto y pedir ayuda lo antes posible porque puede destruir el matrimonio, destruir tu pureza, destruir tu mente. Y estoy hablando no solo a hombres, sino a mujeres también, ¿no? Y no solo a mujeres por un lado y a hombres por otro, sino a matrimonios que necesitan de ese estímulo para amarse y encontrarse. Y ahí yo creo que, para terminar, creo que nos tenemos que obligar mucho más a encontrar espacios de intimidad con Dios, pero creo que van a ser espacios de intimidad diferentes a los anteriores. Van a ser espacios de intimidad donde van a estar los hijos también. O sea, tenemos que volver a lo que es un culto más normal, un culto donde están los hijos, donde hay gritos, donde hay cortes, donde hay un Jesús que camina por la calle, ¿no? Y lo interrumpen y los discípulos le dicen, no molesten al maestro. Y el maestro dice, es decir, no decidas por mí lo que yo voy a decir, yo decido quién me molesta y quién no. Es decir, todos idealizamos, por decirte, el ejemplo este de los 4 amigos que rompen
el techo y ponen, y lo hacemos como cuasi hollywoodense, ¿no? Y Jesús miró y le dijo, había murmullo, había calor, había tufo, había olor a chivo, había interrupciones, había griterío, había niños por ahí. Entonces, en ese contexto, el Señor da una palabra, el Señor perdona pecados, el Señor sana al paralítico, en ese contexto. Entonces, entender que lo que tengo que consumir, sea una prédica, sea la lectura de un pasaje, sea cantar una canción juntos, va a estar atravesado por la realidad de la familia, sea que seamos uno o seamos 6 en la casa. Qué interesante, ¿no? Yo pensaba mientras hablabas de esto, bueno, la semana pasada el mismo gobierno salió a recomendar el consumo de pornografía y de sexo virtual en medio de la pandemia y salió a recomendarlo, incluso no tan solo recomendarlo, sino dando algunas opciones para que se puedan elegir. ¿Cuánta responsabilidad que hay en la vida del matrimonio? No tan solo frente a esto y frente a lo que los hijos consumen en base a esta nutrición tecnológica, sino que qué fácil que es entrar en esta historia. O sea, una vez me dijeron, hace un tiempito atrás, hablando del tema de WhatsApp, de pantalla, celular, iPad y toda esa historia, o tablet, me decían, mira, pastor amigo, me decía, mira, eh, las redes sociales se han convertido en un nido del oro. Vos podés meter la mano fácilmente y pretender robar los huevos del loro, pero no la vas a poder sacar porque los nidos del loro, me contaba, tienen las espinas para adentro. O sea que cuando vos pretendés sacar la mano para robarte los huevos, te destruís el brazo, te lastimás por completo. O sea, es una trampa Muy inmensa, que cierto. es de fácil ingreso, pero de una salida demasiado complicada. ¿Qué tarea tan importante es recuperar la comunicación en esta pandemia conyugal con el celular en la mano y con tiempos armados y organizados, ¿no? Porque se puede convertir en un nido del oro si no nos damos cuenta, ¿no? Tal cual, en realidad yo creo que lo que pasa en esta pandemia es lo que ya pasaba antes. Lo que pasa es que ahora sale a la luz o se recrudece. Claro. Entonces creo que lo que nos tenemos que pensar en este tiempo es cuáles son los valores que nos motivan, que nos movilizan, cuáles son los principios con los cuales estamos construyendo nuestra vida familiar, nuestra persona. Creo que esto es lo primero, ¿no? Y acá no estoy hablando si leo la Biblia todos los días o no, ¿eh? Acá estoy hablando de cuáles son los principios que me mueven. Bueno, Porque el que es naturalmente. mentiroso va a mentir en pandemia o en normalidad, va a ser mentiroso. El que tenga una doble, triple vida va a seguir teniendo doble, triple vida porque va a encontrar los vericuetos. Lo que pasa es que ahora se te va a hacer mucho más difícil esto. Entonces, y de alguna manera va a ser insostenible. Y si te descubren, no te vas a poder ir a caminar a la plaza porque estás en cuarentena y no te puedes escapar. Entonces, la realidad es que nos estamos enfrentando en realidad no solo a una cuarentena, sino a nuestros propios temores, a nuestros propios engaños, a nuestro corazón que es perverso y que necesita rendirse al rey para realmente encontrar el camino. Encontrar salvación, justamente. Y creo que esto tiene que ser un continuo en nuestra vida. Una vez me gustaría salir de lo superficial y de lo coyuntural e ir a lo profundo, ¿no? Una vez leía una prédica de Moody, que fue un evangelista muy viejo, y decía que nuestra naturaleza, nuestro corazón, es como si fuera un león salvaje. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, esa lujuria, esa mentira, esa perversidad, ese engaño, esa avaricia, esa ira, esa violencia, bueno, es domada de alguna manera por el Espíritu de Dios y por Cristo, pero el león siempre está. Y Moody decía algo muy interesante, decía que todo león, por más domado, cuando huele sangre, se puede convertir en un asesino.
Y él hacía esa comparación con nuestra naturaleza de pecado. Por eso, esta cuarentena no tiene que ser el momento de relajar y decir, bueno, listo. Sí, me gustó mucho las frases del principio que decían, esto no es vacaciones, seguimos con el colegio, seguimos con el trabajo, y es cierto, y seguimos siendo cristianos, y seguimos siendo padres, y seguimos siendo esposos, y seguimos siendo esposas, y seguimos siendo hijos, y seguimos siendo lo que somos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de seguir domando con el Espíritu de Dios y la palabra a nuestra naturaleza de pecado que está agazapada. Y si nosotros no aprendemos a domarla y a dominarla, un día nos puede comer crudo. O sea que este es un buen tiempo para aprender a domar y dominar, ¿no? Tal cual. Estamos en Eh, casa, no tenemos escapatoria, todo lo que vemos lo puede ver otro. Por más que querramos ocultarnos, no vamos a poder porque nos vamos al baño, estamos más tiempo, nos van a golpear, che, ¿qué estás haciendo? Se duermen todos, no todos se van a dormir, siempre alguno va a estar despierto. Bueno, miles de circunstancias de la realidad, ¿no? Y depende del tamaño de la casa, va a ser la dificultad, ¿no? Estoy hablando de la gente normal que no tiene una mansión y tiene 800 camas, ¿no? Y 800 habitaciones. Depende del Pero tamaño de la casa, será el tamaño de la realidad también, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Pero digamos que creo que es una oportunidad esta cuarentena para reencontrarnos, para mirarnos, para abrazarnos, para besarnos, para conocernos de nuevo. Creo que me gustó mucho, tuve el primer vivo que hice en Instagram, lo hice con un artista, el Micio, que es un freestyler muy conocido, y él me decía, Amílcar, esto es un time out, es un time out. Me gustó mucho el concepto, ¿no? Porque me hizo referencia, viste, a todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que se achicó la capa de ozono, que salen los animales, como que pareciera que el mundo está mejor sin nosotros, ¿no? Todo el mundo, es una gran señal, o sea, no nos necesita. Tal cual. Y entonces este Micio decía time out, y me hizo referencia, a mí me gusta mucho el básquet, es uno de los deportes que más disfruto, aunque soy futbolero, pero disfruto ver básquet. Si quiero ver algo, básquet, ¿viste? Porque es muy entretenido, bueno. Y el time out me hizo referenciar a eso, que por más que vayas ganando o perdiendo, si pidieron time out, te tenés que ir a un lugar a reflexionar. Y cuando entras, si estás ganando, tenés que seguir el mismo ritmo. Y si vas perdiendo, entrás con el cambio de querer hacer. Entonces digo, wow, me gustó mucho. Sí, los matrimonios que estaban distanciados, este es un time out. ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no intentan a reparar sus heridas, a perdonarse, a reencontrarse? Si los hijos, ¿no? Bien, ese es el punto que quería transmitir. No, muy, muy, muy interesante, porque ese tiempo de reencuentro que vos decías recién es honrar el diseño de Dios, que es el matrimonio, ¿no? Y es un buen tiempo para que este diseño, al reencontrarse en ese tiempo actual, honre a Dios, ¿no? Así Tal que cual. muy, 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 muy interesante. Me quedé con el tema de la nutrición para tratarlo en Se otro ve que punto. estás gordo, por eso te La quedaste nutrición conmigo. tecnológica. Para ir cerrando, Amílcar, y agradecerte muchísimo. Si tuvieras que tirarnos hoy acá dos o tres tips para los matrimonios, para la vida conyugal, en cuanto a tener cuidado con el consumo de tiempo de pantalla, ¿no? Que ahora, además de que en el caso del iPhone o de los teléfonos celulares, mejor dicho, continuamente te están contando en el mes las horas que le dedicaste a la pantalla, como para que, no sé si te lo hacen para informarte o para generarte angustia o bronca, pero puntualmente dos o tres tips para ir cerrando de esta cuestión de cómo encaminar, por lo menos, cómo ordenar una relación conyugal con, no sé si con el teléfono apagado, pero por lo menos en pausa. Bien, gracias por el dato. Todos estamos a dieta, Dani, antes de arrancar con los consejos, así que estamos bien. Yo quisiera primero, como primer punto es volver a tener sentido del humor. Volver a reírnos un poquito más de nosotros,
y de todo lo que nos pasa. No estar tan angustiados y tan pesados, porque todos estamos en la misma. Por lo tanto, mi primer punto no tiene que ver con una cuestión técnica, sino principalmente con algo que está en el corazón, ¿no? De poder encontrarle la vuelta, de que no estemos tan enojados, sino que estemos un poquito más alegres, que podamos encontrarle la vuelta y tener una actitud un poquito positiva a todo lo que nos está pasando, ¿sí? Por supuesto, yo sé que hay gente que capaz está escuchando y no está teniendo posibilidades de comer, o tiene que pagar algo y no tiene plata y está pensando, pero el hombre busca el sentido, de Viktor Frankl, me habla de que por más que uno esté en las peores de las peores, lo que me va a sostener es el sentido de propósito, el sentido de vida. Y esto habla de tener la actitud de sobrevivir, la actitud de vivir, de encontrarle la vuelta al vaso, que no todo es un vaso medio vacío, sino también que hay cosas positivas que tengo que rescatar. Y esto me lleva a lo segundo. Si estoy todo el día en mi casa, si estoy todo el día con mi familia, hagámoslo valer esto, ¿sí? Hagamos que esta cuarentena la recuerde no por la cantidad de muertos que hubo en el mundo, o la vacuna, o quién inventó la vacuna, o quién fue el político que mejor actuó, sino que hagámoslo recordar por el campamento que hicimos con nuestros hijos, por la intimidad que pudimos tener con el matrimonio. Los juegos de Scrabble, o los Pictionary y las competencias que pudimos generar, por la cocina que pudimos inventar, por, no sé, hagámoslo valer, ¿sí? Hagámoslo valer. Y en tercer lugar, ya que me pediste dos, te doy un tercero. Por favor. Este va gratis, Sí, ahora te paso la factura, pero este va gratis. Recordemos, tenemos que reducir nuestro tiempo de pantallas. Reducir no significa anular y no tener. Reducir significa aprender a administrar, a dosificar nuestra interacción con las pantallas. Y que esta interacción con las pantallas sea, si va a ser entretenimiento, que sea entretenimiento que nos podamos divertir todos. Si va a ser trabajo, que realmente trabajemos. Si es hablar con algún amigo, que realmente hablemos con un amigo. Es decir, que la intervención de la pantalla sea con un propósito, y que lo que consumamos sea realmente de nutrición y de bendición para nosotros, pero no solo la cantidad, y lo que consume es importante, sino también cómo. Es decir, si yo estoy trabajando y me aparto todo el tiempo de mi familia y me voy a un escritorio y me desoigo del día a día de mis hijos, voy a estar con problemas. Es decir, no solo eso, sino también aprender a poder interactuar con el trabajo, con lo que tenga que hacer en medio de nuestra realidad, y que los demás entiendan de que estamos en cuarentena y que esta es la realidad de nuestra familia, y que si alguien se enoje, que se enoje, pero entender que no puedo estar apartado las 24 horas y olvidarme de la realidad y del otro que tengo al lado. Amén. Muchísimas gracias, querido amigo, Pastor Amílcar Matosian. Seguramente nos vamos a seguir encontrando. Gracias por haber apartado este tiempito para estar con nosotros y poder desarrollar este capítulo 2 de esta serie, aprovechando bien el tiempo, dedicada a la comunicación conyugal en medio de la pandemia. Te bendigo, amigo. Un abrazo a tu casa, a tus hijos. Codas. Ahí estamos. Y nos seguimos encontrando. Abrazo grande. Chicos. Chau. Dios los bendiga.